Vale. Bien, por aquí estamos intentando a ver qué se presentan Ya ciertos puedes iniciar, problemas hermano. con la señal. Sí, ya, hermano, ya. Nuevamente me presento, mi nombre es John Ramírez, soy su hermano y servidor. Estamos aquí nuevamente desde el hogar del hermano Carlos, la congregación en casa, tal como nos lo muestra el espejo de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Podemos confirmarlo en el libro de los Hechos. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Bueno, antes de empezar, saludar a todos los hermanos que están aquí presentes a través de la internet y aquí en la casa, al hermano Carlos, al hermano Pedro, al hermano Rolando que nos sintoniza desde la Argentina, Formosa Argentina, el hermano Juan Gabriel Buitrago que nos sintoniza también desde Pereira, desde la ciudad de Pereira. Y bueno, invitarlos a todos que se sumen al video de esta noche, al estudio bíblico que vamos a hacer, va a ser muy bueno, se los garantizo, va a ser excelente. No olviden compartir y darle like. Vamos a seguir transmitiendo en vivo por acá por Facebook, si es la voluntad de Dios nuestro Padre Celestial. Vamos a tratar un tema bien importante, hermanos, debido a que en los medios de comunicación, como Facebook, como YouTube y muchas otras redes sociales, hemos visto que se está presentando el caso de algunos que se hacen llamar pastores, ministros, que están utilizando los medios para exigir en medio de esta situación que se está viviendo a nivel mundial, porque ni siquiera es a nivel local, sino a nivel mundial, lo que estamos viendo con esta farsa del supuesto bicho, ¿cierto? Que lo que buscan es controlar las masas. Vemos cómo estos personajes, estos supuestos ministros, hermanos, se atreven a hacer videos en vivo o editados para exigirle a la gente que les siga llevando sus diezmos, el 10% de sus salarios a sus templos o a sus cuentas bancarias. Aún son más descarados que piden que les depositen el diezmo en sus cuentas bancarias. Queremos traer un estudio bíblico sobre este tema. Vamos a analizar bajo las escrituras si realmente la iglesia del Señor Jesucristo tiene que entregarle el 10% de su salario a los pastores, a estas denominaciones, a estos concilios. Pastores como Arrazola, que sabemos quién es este Arrazola, como el mismo Cash Luna, ¿sí? Y muchos de estas corrientes, de estos pastores, de estas iglesias, son muchos los videos, hermanos, ustedes los han visto, donde ellos están exigiéndole los diezmos, el 10% de su salario a sus feligreses. Bueno, aquí acaba de hacerle una pregunta a todas estas personas, no solamente a quienes ellos se dirigen, sino a todos aquellos que pertenecen a algún tipo de denominación, de concilio, llámese la iglesia como se llame. La siguiente pregunta es el siguiente. Estando usted viviendo bajo la gracia del Señor Jesucristo, ¿acaso pertenece usted a alguna congregación, iglesia, concilio, denominación o movimiento que le está exigiendo el dinero, el 10% de su sueldo? Miren, acostumbra a su pastor, pastora, ministro, evangelista a predicar frecuentemente e insistentemente que todos los feligreses deberían diezmar. Les predican y les exigen ahora por internet que para obtener la bendición de Dios, sea casa, carro, salud, ¿cierto? Usted tiene que mostrar su fe entregándoles al dirigente de la iglesia, pastor o apóstol, diezmos, primicias, ofrendas o donativos. Suele él o ella, si es pastora o se denomina pastora, censurar duramente a quienes no lo hacen, aún amenazándolos con castigos divinos, diciéndole que usted le está robando a Dios si se rehúsa a diezmar, incluso poniéndolos en disciplina
privándolos de ministerios, o más aún echándolos de sus congregaciones. Se enoja su pastor cuando le preguntan sobre la procedencia de la ley del diezmo que se cobra en estas iglesias y concilios evangélicos, y en vez de responderle con base bíblica, lo que le dice es: ¿por qué usted se levanta contra el ungido de Jehová? Mire, hermanos, los diezmos es uno de los temas más predicados en el sistema iglesiero, evangélico pentecostal y en el medio carismático ecuménico. Y debemos preguntarnos, ¿por qué? Pues porque de esa doctrina se genera una considerable fuente de dinero. Es por esto que vemos a los modernos predicadores, llámense apóstoles y pastores del medio evangélico, que vuelven sobre el tema una y otra vez con tenaz persistencia, tratando siempre de instigar a sus feligreses a obedecer y someterse a esta ley del diezmo, aún usando, hermanos, estrategias de intimidación, diciendo que quien no diezma es un maldito ladrón. Imagínense ustedes hasta dónde llega el descaro de estos personajes, hermano. Ellos dicen que el que no diezma le está robando a Dios y por lo tanto está en la mira del devorador. Imagínense, está en la mira del devorador. Otros utilizan la estrategia del sentimentalismo diciendo que para poder sostener sus iglesias, ¿cierto? El templo de concreto y de cemento, se debe ser fiel diezmador. Afirman resueltamente que el diezmo es una ley del concilio y que para poder pertenecer a dicho concilio tienen que someterse a los estatutos dictados en ese lugar. De lo contrario, usted no es bienvenido o simplemente va a ser un cristiano de banca sin derecho a participar de ninguno de los ministerios dentro de estos templos. Vamos a demostrar con las escrituras en este estudio que el diezmo que exige en el sistema evangélico, en el sistema iglesiero evangélico, nunca ha sido un mandamiento bíblico para la iglesia del Señor Jesucristo que vive en el nuevo pacto de la gracia. También vamos a demostrar en este estudio, hermano, el movimiento ecuménico que ha invadido el cristianismo, cuyos líderes son los promotores del evangelio de la prosperidad, donde estos líderes venden las bendiciones de Dios a cambio de dinero, costumbre heredada nada más y nada menos que de los papas católicos de la Edad Media cuando implementaban la venta de indulgencias. Vamos a tirar por el suelo esta mentira del falso diezmo monetario. Vamos a demostrarles a estos que se atreven a hacer videos abusando de la gente en medio de la situación que se está viviendo. Hermano, la gente está sin plata, están aguantando hambre y esta gente es descarada, son testarudos, caraduras, que se atreven aún en medio de esta situación a exigirle a la gente que les lleve diezmo. Imagínese usted, hermano, de verdad que son verdaderos zánganos e hijos del diablo. También vamos a demostrar que las directrices que Cristo y sus apóstoles dejaron para el verdadero cristiano en el Nuevo Testamento es la ofrenda voluntaria, es decir, la ofrenda para los santos, no para sostener un templo. El dinero recaudado en las iglesias cristianas del siglo I no es para pagar a un ministerio pastoral o apostólico, ni para comprar edificios, ni para pagar viajes costosos a los supuestos ungidos y evangelistas, sino única y exclusivamente para ayudar a los hermanos en la fe que más padecían necesidades. Para el buen desarrollo de este estudio, vamos a tratar los siguientes temas. Primero, vamos a ver el diezmo de Abraham. En segundo lugar, vamos a ver el diezmo de Jacob. En tercer lugar, la administración de José. En cuarto lugar, vamos a ver lo que es el diezmo mosaico, el diezmo según la ley. En quinto lugar, el diezmo según el libro de Malaquías. En sexto lugar, Jesucristo y el diezmo. Séptimo lugar, los apóstoles de Cristo en guerra contra los legalistas. En octavo lugar, el apóstol Pablo y la administración en la iglesia. En noveno lugar, la ofrenda para los santos. Décimo, surgimiento del diezmo iglesiero. Y por último, un consejo final.
Vamos a ver estos 11 temas a tratar, porque ya es tiempo que el pueblo de Dios abandone el yugo de esclavitud y escape de las garras de los lobos rapaces, que lo único que hacen es esquilarlos y quitarles la lana, de manera literal. Ya estaba profetizado para el tiempo final, el cual estamos viviendo, que se levantaría la gran apostasía iglesiera, donde los dirigentes de la cristiandad apóstata sean católicos, evangélicos o una liga de ambos, es decir, el ecumenismo católico evangélico, serían personas que iban a usar la fe como mercadería y como fuente de ganancia deshonesta, donde unos cuantos autotitulados superungidos, pastores y apóstoles, porque ya no les gusta a algunos el titulitis de pastor, sino que ahora se autoproclaman apóstol, despojan de sus bienes a los ingenuos cristianos que caen en sus redes, exprimiéndoles el dinero a base de retorcer, hermanos, y manipular las sagradas escrituras, sacándolas de contexto para justificar su avaricia, o simplemente imponiendo sobre los feligreses de sus iglesias leyes, credos, tradiciones y dogmas que nada tiene que ver con la verdad bíblica. Fíjense, el apóstol Pedro, perdón, vamos a leer segunda de Pedro, mi estimado Pedrito, capítulo 2, verso del 1 al 3. Segunda 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Amén. Quiero leer esta otra versión que es muy interesante. Fíjate, Pedro. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrán falsos maestros, falsos pastores, falsos ungidos, falsos apóstoles, porque así se autotitulan, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los van a seguir en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. También el apóstol Pablo da la siguiente advertencia. Vamos a leerla, hermano Carlos, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, ¿qué? Capítulo 6, verso 3 al 5. Capítulo 6, verso 3 al 5. Así alguno enseña otra cosa, no se atiene. Y si alguno enseña otra cosa, no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, hinchado, nada sabe y padece del enfermizo deseo de discusión y contienda de palabra, que engendra envidias, pleitos, maldicencias, malas sospechas. Amén. Fíjense, voy a leer esta otra versión. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias,
los pleitos, las blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Fíjense, hermanos, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Por lo tanto, les sugerimos a todos los que nos están escuchando que escudriñen todas las bases bíblicas expuestas en este estudio que estamos haciendo, hermanos. Tomen nota, apunten, para que ustedes mismos, comparándolo con las Sagradas Escrituras, de este modo aprendan a no dejarse a despojar de estos lobos rapaces que están devorando a las personas, a las ovejas de sus iglesias, ya que éstas no invierten tiempo en investigar y buscar la verdad, sino que simplemente se dejan sugestionar y se sujetan a individuos que los engañan, los esclavizan y los explotan. Es por eso que en todo el ambiente espiritual resuena la advertencia de Dios para que su pueblo despierte, hermanos, y salgan del letargo iglesiero de la cristiandad apóstata, ya que solamente aquellos que son espirituales y que son guiados por el Espíritu de Dios van a obedecer esta orden que viene desde el mismo cielo y dice así: salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Vamos a entrar en el primer tema, en el primer relato. Vamos a estudiar el diezmo según Abraham. Vamos a estudiarlo, así que les pido, hermanos, Carlos, estar atento en Génesis 14, ya le pido la cita, y hermano Pedro en Deuteronomio 14. Ya que en el medio evangélico pentecostal escuchamos con tanta insistencia de boca de los modernos pastores y apóstoles que Abraham debe ser nuestro ejemplo, escuchen bien, que Abraham tiene que ser nuestro ejemplo en el momento de diezmar de nuestro sueldo. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué fue realmente lo que Abraham diezmó? Muchos predicadores y pastores actuales aseguran que así como Abraham diezmó siglos antes de que se entregara la ley a Moisés, exactamente 400 años antes, también los cristianos, escuchen bien, tienen que diezmar de su sueldo. Pues como dicen ellos, Abraham es el padre de la fe. Nos regimos por la fe. Pues supuestamente el ejemplo de Abraham superó la ley, pues en el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés, la cual llegó, como ya les dije, 400 años después. Por ello es que estos pastorcillos, estos supuestos apóstoles, dicen que debemos imitar a Abraham, sobre todo en la entrega del diezmo del sueldo de los creyentes a estos individuos. Ojo, solo dicen que tenemos que imitar de Abraham nada más el asunto del diezmo, ¿no? Supuestamente de la misma forma que Abraham entregó el diezmo al sacerdote Melquisedec. Entonces vamos a analizar el diezmo de Abraham a ver si es verdad, si en verdad es válido y aplicable a los cristianos que viven bajo la gracia del nuevo pacto, la enseñanza de los concilios evangélicos cuando ordenan con gran vehemencia a los cristianos a entregarle a los pastores el diezmo, el 10% de su sueldo, tomando a Abraham como ejemplo. Veamos los hechos bíblicos y aceptemos la verdad que revela Dios en las Escrituras. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Abraham, con tan solo 318 hombres, derrotó un enorme ejército enemigo que había saqueado todos los bienes de Sodoma, más otros pueblos cercanos, y se habían llevado varios cautivos. Entre ellos, estos capturaron a Lot, sobrino de Abraham. Al volver a Abraham y sus hombres victoriosos con todo el despojo de guerra, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el valle, donde el rey de los sodomitas le dijo a Abraham que solamente le devolviera a las personas cautivas, pero que se quedara con todos los bienes que Abraham había recuperado en la guerra como premio por el triunfo.
ya que dichos bienes pertenecían a los sodomitas. Escuchen bien porque esta palabrita es bien importante, ¿no? Ustedes ya se pueden imaginar quiénes son los sodomitas actuales. Pues al igual que los sodomitas actuales, estos sodomitas, estos de Sodoma en la antigüedad, eran idénticamente iguales. Cuando estos fueron conquistados por el ejército invasor que luego Abraham derrotó, a lo cual Abraham no quiso quedarse con ese botín, sino que se lo devolvió a sus dueños junto con las personas que él había liberado. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, o Melquisedec es el título, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec. Todo este relato vamos a leerlo en Génesis capítulo 14. Vamos a leerlo, hermano. 14, ¿qué? Del 14 de la invasión a estas tierras. Vamos a leer. Vamos a leer del verso 17 en adelante. 17. Desde acá, del 17. Cuando Abraham volvía de derrotar a Queroloamer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le sirvió pan y vino, y bendijo a Abraham. Le dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que ni un hilo ni la correa de un calzado, nada tomé de todo lo que es tuyo, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto lo que comieron los mozos y la porción de los varones que fue conmigo, Aner, Escol y Amner, que tomaran su parte. Amén. Usando este relato bíblico, hermanos, es que los modernos pastores y supuestos apóstoles del sistema iglesiero evangélico pretenden demostrar que el cristiano tiene que entregarle el 10% del sueldo a los que ya dijimos que dirigen estas iglesias. Pero lo primero que aquí vemos en este relato es que esos bienes del cual Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, escuchen bien porque esto es bien importante, no eran propiedad de Abraham. En realidad, esos despojos de guerra habían pertenecido a los sodomitas. Yo pregunto, ¿será que Abraham era un tipo pobre? No. Abraham era riquísimo, tenía ganado en cantidad. Era rico. Y no vemos un solo relato donde diga que Abraham sacara de lo suyo para diezmar. No, no lo vamos a encontrar. Esto quiere decir que Abraham no diezmó de sus posesiones personales. Y no solo esto, hermanos. Nunca vamos a encontrar ni un solo relato en las Escrituras que diga que Abraham diezmaba de sus posesiones personales. Nunca vamos a encontrar que Abraham tenía por costumbre darle diezmo a Melquisedec. Abraham le devolvió todos esos bienes al rey de Sodoma y le dijo: no tomaré nada de lo que es tuyo. El botín de guerra no era de Abraham, era del rey de Sodoma. Por eso Abraham le dice: no tomaré nada de lo que es tuyo, para que luego no digas: yo enriquecí a Abraham. Esto demuestra que Abraham no diezmó de sus posesiones personales, sino que apartó una ofrenda del 10% del despojo de guerra para el sacerdote Melquisedec y permitió que sus soldados que fueron a la guerra tomaran una pequeña parte del botín.
Además, esto hacía parte dentro de las leyes de los caldeos. Nosotros entonces preguntamos, ¿dónde dicen estos pasajes que los cristianos del nuevo pacto tienen que entregarle a los pastores el 10% de su sueldo? ¿Por qué los dirigentes de los concilios evangélicos insisten con tantos apuros a que los cristianos diezmen, tomando a Abraham de ejemplo, si estos pasajes bíblicos no muestran, hermanos, por ninguna parte algún mandamiento para que los cristianos del nuevo pacto tengan que diezmar? Además, ni Cristo ni sus apóstoles jamás dijeron que los cristianos tengan que entregarle el 10% de su sueldo a estos pastores. Jamás. Y mucho menos Jesús insinuó que teníamos que imitar a Abraham en diezmo para entregarle el 10% de nuestro sueldo a estos pastores. Ahora, si tomamos literalmente los ejemplos de Abraham para desarrollar nuestra vida cristiana, escuchen bien, hermano, porque esto es bien importante, caeríamos en actividades que nada tienen que ver con el pacto de la gracia. Escuchen bien. Lo primero es que Abraham no solo diezmó del botín de guerra antes de llegar la ley, sino que también realizó sacrificios de animales, como nos los va a leer Pedrito en Génesis capítulo 15, verso del 8 al 10. Génesis 15 del 8 al 10. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Exacto. Fíjense bien, Abraham aquí estuvo sacrificando. Entonces, ¿por qué estos pastorcillos no le dicen a sus feligreses que así como imitan a Abraham en el diezmo, también lo imiten en el sacrificio de animales? Interesante, ¿cierto? Solo ponen a los cristianos, entre comillas, a que imiten a Abraham solo en lo que a ellos les conviene. Nada más. Fíjense bien, y también Abraham recibió la circuncisión antes de la ley, como lo leemos en Génesis, hermano Carlos, capítulo 17, del verso 10 al 14. Este es mi pacto que hago contigo y con tus descendientes después de ti, y que guardarán, circuncidaréis a todo varón entre vosotros, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cómo les parece? Antes de la ley, Abraham hizo pacto con Dios de la circuncisión. Esto fue antes de la ley. ¿Y por qué entonces estos pastores, estos supuestos apóstoles, estos superungidos que ahorita están escondidos esperando que pase la supuesta pandemia para salir a sanar enfermos, no me haga reír, no le dicen a sus feligreses que así como imitan a Abraham en el diezmo, tienen que imitarlo también en la circuncisión? Interesante, ¿cierto? Bastante interesante. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que los cristianos imiten, sino en lo que a ellos les conviene. En lo monetario. En lo monetario. Por eso Pedro dice que estos perros hijos de Satanás harían mercadería de los cristianos. Imagínense. Abraham también afiló un cuchillo para degollar a su propio hijo para de este modo demostrar su fe. Como lo sabemos, ¿no? Esto está en Génesis. Y por último le entregó el 90% restante del botín de guerra al rey de Sodoma. La pregunta es, ¿por qué estos predicadores actuales son tan selectivos al exigir a los creyentes que diezman de su dinero porque Abraham diezmó antes de la ley? Deberían también exigir a los creyentes en Jesucristo
que se circunciden y hagan sacrificios de animales, porque Abraham también hizo esto antes de que se estableciera la ley. Deberían exigir que los cristianos demostraran su fe llevando a sus hijos a un altar de la iglesia e intenten degollarlos con un cuchillo tal como lo hizo Abraham. Además, deben exigir que solamente diezmen una sola vez en su vida con dinero que pertenezca a otras personas y que sea un botín de guerra. Y solo pueden entregar ese diezmo a un sacerdote llamado Melquisedec, ya que todo eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Y para colmo, deben enseñarle a los seguidores de ellos, a sus feligreses, que el otro 90% del sueldo, del botín de guerra, se lo entreguen al diablo, es decir, al rey de Sodoma. En otras palabras, tienen que buscar a un homosexual, a un sodomita, para entregarle lo que les quede del sueldo. Hermanos, ¿cierto que esto suena ridículo? ¿Cierto que suena ridículo? Suena hasta chistoso. Pero eso no es todo. Tendrían que imitar también a Abraham, estos que diezman, en acostarse con la muchacha de servicio de la casa, para que les dé descendencia, porque Abraham hizo lo mismo con Agar, ¿o no? Claro. Ellos solo le exigen a sus feligreses lo que a ellos les conviene. Vamos a contestar las siguientes preguntas con el corazón en la mano. ¿Dio Abraham diezmos a Melquisedec motivado por la esperanza de recibir muchas bendiciones según el relato de Génesis 14:18? No, por supuesto que no. Fíjense, y estos pastores en estas iglesias le dicen a la gente que si quieren ser bendecidos, primero ellos tienen que bendecir, tienen que darles el 10% de su salario. Fíjense, dice, Melquisedec bendice a Abraham antes de darle los diezmos del botín. Como lo leímos, vamos a leer el verso 18, hermano Carlos. 18. Capítulo 14 de Génesis, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. Y bendijo a Abraham, le dijo, bendito seas Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Imagínense, Melquisedec primero lo bendijo. Y después que Melquisedec lo bendijo, Abraham le entregó el diezmo. ¿Cierto? Entonces Abraham entregó esa ofrenda después de la bendición, no con miras a recibir la bendición, sino habiéndola recibido el primero. ¿Cierto que sí? Y la recibió con pan y vino. ¿Por qué no siguen los pastores del presente el ejemplo de Melquisedec, dándole a los diezmadores pan y vino primero, ¿cierto? Juntamente con la bendición que pronuncian sobre ellos? ¿Quién duda de que en cualquier momento algunos implementen esa práctica con tal de recaudar más diezmos? Imagínense. A estas alturas, el amor a los diezmos es ya una obsesión con no pocos pastores y evangelistas. Imagino que si lo hace, pedirán que le lleven el pan y el vino. Imagínense, estarían tan descarados, hermano. Además, pregunto lo siguiente, hermanos. ¿Bendijo Melquisedec a Abraham porque éste le dio los diezmos del botín? Ya lo hemos resaltado. Melquisedec pronunció la bendición antes de recibir los diezmos. La bendición se pronuncia no por los diezmos recibidos, sino porque Abraham fue el instrumento usado por Dios para derrotar a sus enemigos. No alteremos los hechos o el enfoque del encuentro y de la bendición. Melquisedec dijo, bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, tal como lo dice el verso 19 al 20. Melquisedec no dice, bendito sea Abraham por los diezmos del botín que él me ha dado.
La bendición no está ligada a los diezmos, sino a la victoria de Abraham sobre los enemigos. Algunos amadores, escuchen bien, o defensores de diezmos, vinculan las bendiciones al supuesto cumplimiento de la ley, Pedro. Imagínate tú. No lo hizo Melquisedec ni lo hacen las personas usadas por Dios para escribir el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 7, verso 6, dice que, vamos a leerlo, Pedro. Hebreos capítulo 7, verso 6. Vamos a leerlo por acá. Pero aquel, sin ser de la genealogía de ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Fíjense bien, hermanos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Que conste, el texto no dice, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y como recompensa por los diezmos recibidos, bendijo al que tenía las promesas. Más bien identifica dos acciones distintas, no siendo la segunda bendijo. Consecuencia o fruto de la primera, tomó diezmos. ¿Cierto? Certeramente se nos enseña en Génesis 14, verso 19 a 20, que la bendición pronunciada por Melquisedec no se condicionó en los diezmos. No, absolutamente no. Tengamos presente que Melquisedec no pedía ni exigía diezmos. Tampoco Cristo y sus apóstoles pidieron, exigieron o insinuaron a la iglesia que había que dar diezmos. Impresionante, ¿cierto, hermano? La bendición era porque Dios estaba con Abraham. Exacto. La bendición es porque Dios estaba con Abraham. Exacto. Que Melquisedec los recibiera como una aportación voluntaria de Abraham no significa que Cristo o sus apóstoles autorizan a estos pastores modernos, a estos supuestos profetas, evangelistas o apóstoles del sistema iglesiero evangélico moderno a pedirlos o a demandarlos, hermano. Mucho menos a amenazar a los cristianos, porque son tan descarados que amenazan a los cristianos, hermano. Los amenazan. Mucho menos amenazar a los cristianos llamándolos malditos y ladrones. Por no diezmar como acostumbran la mayoría de apóstoles y pastores del sistema iglesiano apóstata. Miren, hermano, en Bogotá, ¿cómo sería el descaro? En Bogotá había una iglesia donde cuando el pastor necesitaba la plata, cuando ya llegaba la hora especial del diezmo, ¿sabes qué hacía este pastor? Le decía a los feligreses, los que tengan los diezmos, pónganse de pie, para que conozcan quiénes no les roban a Dios y a los otros les dé vergüenza. Imagínese usted, hermano. Imagínese usted hasta dónde llega el colmo de descaro, la avaricia de estos hijos de Satanás. Porque esto es lo que realmente son, Pedro. Hijos de Satanás. Hijos del verdadero diablo. El Nuevo Testamento sobre primera y segunda a los Corintios y los ejemplos que encontramos en Hechos de los Apóstoles solo enseñan a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad. Con entera libertad, hermanos. De acuerdo a cómo haya prosperado. No por imposición de ningún concilio o pastor, ya que Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias no eran para mantener un templo de piedras ni para sostener a un grupo eclesiástico. Todo lo contrario, se usaba solo para suplir las necesidades de los santos, de los mismos cristianos, que estaban pasando por momentos de necesidad, por momentos difíciles, hermano, como demostraremos más adelante. Miren, es en este momento, hermanos, es en este momento que estos zánganos hijos de Satanás deberían sacar dinero del que han robado por tantos años a sus feligreses para ayudar a esa gente. Porque es en este momento cuando se está necesitando de verdad. Hay mucha necesidad. Esta supuesta pandemia, este bicho, está trayendo un caos económico impresionante. La élite tiene y es traer un caos económico.
agrandar la pobreza, la miseria, y matar no solamente de temor a la gente, sino de hambre. Y es aquí donde estos zánganos, hijos de Satanás, que por años, hermano, por años han robado a sus feligreses, es que deberían devolverle algo de lo que les han robado. Pero no lo hacen. Son tan conchudos, y perdónenme la expresión, son tan descarados, tan abusivos, que no solamente no les devuelven algo de los que les han robado, sino que se atreven a hacer videos para exigirles que les sigan llevando. Imagínense, hermano. Personas que en su casa no tienen cómo darle un pan a sus hijos, que no saben qué hacer porque los empleos que tenían se acabaron. Es verdad, hermano, todo lo que usted dice. Bueno, el hermano Carlos dice, aquí hay una congregación que para bautizar al feligreses deben ir a un retiro, pagar 125,000 pesos y los llevan a una finca de propiedad del mismo pastor, imagínense, para poderlos bautizar. Entonces, hermano, en este momento, millones de personas, millones, no saben qué hacer. Sus empleos ya se perdieron. Y supuestamente cuando se acabe esto, ¿cierto? ¿Qué van a quedar? Las deudas. Las deudas. Porque este gobierno que sirve a la élite de Satanás, hermanos, lo que hizo fue hacer de acumulación de arriendos. Acumulación. Entonces, si nos chupamos 2, 3, 4 meses en esto, esa plata hay que pagarla a los arrendatarios. Y uno entiende que hay gente que vive de un arriendo. Es que uno entiende. Por supuesto que sí. Pero es el Estado el que tiene que entrar a garantizar los derechos de la gente. Pero ellos mismos se han prestado para toda esta farsa. Para toda esta farsa ellos mismos se han prestado. ¿Sí? Aquí lo que hay es un terrorismo psicológico para poder llevar a cabo su plan maestro, el nuevo orden mundial. Y lógicamente estos pastorcillos de estos concilios, estos supuestos ungidos y pastores, pues, hermano, adivinen, están también al servicio de esa misma élite de Satanás. No les importa nada, nadie. Solo les importa sus podridos estómagos y sus apestosas familias que quieren vivir a costillas de los demás. Es impresionante, hermano. En la Biblia no existe ningún pasaje que indique que Abraham le sugiriera o le siguiera entregando diezmo de forma continua a Melquisedec. Nada hay en la Biblia hasta este punto que indique que Dios quisiera el 10º de todo lo que Padre Celestial hubiera querido, hermano. Simplemente lo hubiera ordenado, pero no lo ordenó. Abraham ofreció voluntariamente una ofrenda libre de despojos de guerra al rey sacerdote Melquisedec, no al pastor, ni al supuesto apóstol, ni al ungido o a la oficina central de una denominación. No existe tampoco en las páginas de la Biblia que Abraham ordenara, hermano, a sus descendientes a diezmar de sus bienes a Melquisedec o a otros sacerdotes. No hay en la era de los patriarcas, hijos de Abraham, ninguna tradición u ordenanza que los obligara a diezmar. Por lo tanto, los pastores modernos que toman a Abraham de ejemplo para obligar a los cristianos a diezmar simplemente están mintiendo, confundiendo y extorsionando al pueblo de Dios para despojarlos de sus bienes a base de doctrinas de demonios. Ya estaba profetizado por los apóstoles de Cristo que en estos postreros tiempos la iglesia iba a ser invadida por falsos profetas llenos de avaricia y de engaño que solo buscan despojar de sus bienes a los cristianos usando la fe como fuente de ganancia deshonesta, hermanos. Leamos estas palabras del apóstol Pedro otra vez, nuevamente, en 2 de Pedro capítulo 2, verso del 1 al 3.
Se los voy a leer. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Será mentira que por causa de estos sinvergüenzas el camino de la verdad es difamado, hermanos? Pues claro. Imagínense, hay gente que no quiere escuchar nada de la Biblia, que no quiere escuchar nada de Dios. ¿Por qué? Porque han sido víctimas de estos zánganos hijos de Satanás. Cuando el apóstol Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló de su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra de Dios. Pablo advirtió a estos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Vamos a leerlo, Pedrito, en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. 29 y 30. Ajá. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, ahí lo tienen bien claro. El Señor también advirtió, vamos a leerlo, hermano Carlos, en Mateo, capítulo 7, versos 15 y 16. Vamos a ver qué nos advirtió el Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahí está. El Señor Jesucristo dijo que por sus frutos serían conocidos. Por eso. Así es. Los falsos maestros entrarán, amén, así es, por el dinero, hermano. Los falsos maestros entrarán encubiertamente a la hora disfrazados como apóstoles de Cristo. De la misma manera que el mismo Satanás, a quien ellos ministran, se viste como ángel de luz. Estos falsos apóstoles y falsos pastores son los que están promoviendo el ecumenismo apóstata de la gran ramera católica romana. Es decir, hermanos, la unión de todas las religiones del mundo en una sola mega religión mundial, como en los días de Babel. Hermanos, están preparando la religión de la bestia. La religión de la bestia o el anticristo, si así lo quieren llamar. Sobre todo el ecumenismo católico evangélico. A esto es a lo que ellos llaman el gran avivamiento. Es por eso que la mayoría de líderes que gobiernan esas instituciones eclesiásticas, sean concilios o denominaciones, hermanos, no les agrada que los cristianos verdaderos escudriñen las verdaderas doctrinas de las Sagradas Escrituras. Ni poquito les agradan, ya que de este modo es que se pone al descubierto sus engaños. A ellos lo único que les interesa es el dinero de los incautos, y es por eso que se han inventado un sinnúmero de falsas doctrinas tergiversando las Escrituras para poder despojar de sus bienes a los ingenuos cristianos que visitan sus megas iglesias apóstatas, predicándoles el evangelio de la avaricia o evangelio de la prosperidad, donde todo se reduce a comprar la supuesta bendición de Dios, hermanos, entregándole a estos farsantes dinero, bienes y donaciones
a través de lo que ellos llaman pactos, siembras, diezmos, primicias, maratónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la misma mercadería, hermanos, del templo que tenían los sacerdotes y fariseos en tiempos del Señor Jesucristo. Por lo cual Cristo tomó un azote y expulsó a todos estos mercaderes del templo. Esa misma costumbre tenía la Iglesia Católica Romana en la Edad Media con la venta de indulgencias, donde se les perdonaba los pecados a aquellos que compraban con dinero dichas indulgencias, y es la misma costumbre, hermanos, diabólica que han heredado los evangélicos, que ahora dicen que aquel que no diezma es un maldito ladrón que le está robando a Dios, y que por lo tanto no cuenta con el favor de Dios a menos que cumplan con entregar el diezmo de su sueldo a los pastores. Pero todo esto es mentira. El Nuevo Testamento solo enseña que los verdaderos cristianos solo están llamados a ayudar, escuchen bien, a ayudar con ofrendas voluntarias a sus hermanos en la común fe cuando esto está pasando, cuando este está pasando por necesidad. Así de fácil. Es por esto que tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas que recibimos y que a la vez predicamos a otros, ya que existe una tajante maldición sobre aquellos que se empeñan en predicar mentiras doctrinales. Pedro, vamos a leer en Gálatas capítulo 1, verso 9, para ver qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Gálatas, está después de Corintios. 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oh, qué bien. Anatema quiere decir maldito. Por lo tanto, los que promueven el falso diezmo iglesiero, en realidad están predicando un falso evangelio, un evangelio diferente. Y por ende es un evangelio anatema. Pero no solo predican un evangelio anatema, sino que quien lo predica también se hace anatema. ¿Cuál fue el consejo bíblico en tal caso? En tal caso, el apóstol Pablo recomienda lo siguiente. Vamos a leer, hermano Carlos, Romanos, capítulo 16, verso 17. Dale acá. Romanos 16. Verso 17. 16:17. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El consejo que el apóstol Pablo da es que debemos apartarnos de todos aquellos que tergiversan las doctrinas bíblicas. Esa es la orden de los apóstoles del Señor Jesucristo, hermano. Por lo tanto, si en la iglesia a la cual usted asiste, mi querido amigo, que me está escuchando por acá por Facebook, y que, bueno, aquí va a quedar este video, lo pueden seguir escuchando. Usted que asiste a este tipo de iglesias y le vienen con el cuento de que usted tiene que diezmar de su sueldo, tomando a Abraham de ejemplo, pues ya usted sabe que están predicándole un evangelio falso. Y es su deber apartarse de tal lugar. Escuchen bien, es su deber. Y mi consejo personal es que usted salga corriendo de ese lugar. Salga de ahí rapidito. Ya que en ese lugar se está practicando un evangelio anatema. No tenga temor al hombre, aunque se autotitulen apóstol, pastor, superungido o profeta. Para el verdadero cristiano, lo único importante, hermano, es someterse a Dios y a su palabra y a sus ordenanzas que el Señor Jesucristo y los apóstoles dejaron plasmado en el Nuevo Testamento.
Observemos el ejemplo que el apóstol Pablo le da a la iglesia y verán que por ninguna parte el apóstol le impone ninguna ley de diezmo a la iglesia, sino que nos insta a dar con libertad para ayudar a los hermanos en la fe que están pasando por necesidad. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en 2 Pedro, capítulo 9, 2 capítulo 9, verso 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Maravillosas palabras del apóstol Pablo, hermanos. Con este maravilloso y potente texto bíblico, damos por terminado el día de hoy el estudio sobre el diezmo de Abraham. Espero que sea claro para todos ustedes, que sea de gran bendición para sus vidas. El próximo estudio vamos a ver el diezmo de Jacob, porque cuando se les acaba el cuentico con el diezmo de Abraham, comienzan entonces con el supuesto diezmo de Jacob, el hijo de Abraham, perdón. Entonces, el día de mañana, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, vamos a traer a cabo el estudio sobre el diezmo de Jacob. Creo que ha sido de mucho estudio, de mucha enseñanza que Dios nos trae a través de su palabra, hermanos. El propósito es desenmascarar a estos zánganos hijos de Satanás. Bien, voy a cerrar aquí el micrófono y voy a pasar a los hermanos que nos están acompañando, al hermano Juan Gabriel y al hermano Rolando, y si quieren aportar sus comentarios o hacer preguntas, pues adelante, paso palabra. Amén, hermano. Gracias, hermano John, por la predicación que usted dio, hermano, por la enseñanza. Hermano Efectivamente, Juan, hermano. no se te escucha. A ver, espera un momento, hermano. Aló, hermano, ¿me escuchan?
¿Vos me escuchás bien? Sí, ahí está saliendo bien el audio, sí. Bueno, seguramente van a reiniciar. Bueno, Bien, seguí hermano. transmitiendo por el Facebook. ¿Seguí por el Facebook o ya cortaste? ¿Seguí transmitiendo por el Facebook todavía? Hermano, ¿yo nos escucha? Perfectamente, hermano, adelante. Bien, hermanos. Gracias, estimado. Bueno, hermano, como venía diciendo ahora, hermanos, pues bueno, primeramente pues agradecerle aquí al hermano John por la enseñanza sobre el tema del diezmo, hermano. Eh, el tema del diezmo bíblico es un tema que es muy, digamos, muy, en cierta manera, para muchas iglesias es un tema muy sensible, hermanos, porque pues efectivamente pues de eso depende su parte monetaria. Hermano, como usted lo decía ahora, la primera, digamos, enseñanza que ellos dan sobre el tema del diezmo, eso es referente al tema de Abraham, cuando Abraham dio el diezmo sobre el botín de guerra y que el resto se le devolvió a los sodomitas. Entonces ellos aplican ese texto allí diciendo que Abraham lo hizo por fe, ¿sí? Entonces que hizo el diezmo. Y efectivamente, como usted decía, hermano, ellos pasan por alto muchas cosas. Primero, el diezmo que dio Abraham era un diezmo que ni siquiera le pertenecía a él, le pertenecía a los sodomitas. Y empezando por ahí. Segundo argumento, lo hizo una sola vez. Lo hizo una sola vez. Entonces aquí vemos, hermano, que en el tema del diezmo bíblico hay eh, digamos, es una forma de ellos de ocultar la verdad, hermanos. Y ellos dan una enseñanza, dan una predicación y hablan del diezmo, de que el diezmo está en la Biblia, de que el diezmo es bíblico, y citan pasajes de Deuteronomio, de Levítico, y una gran cantidad de pasajes bíblicos. Pero pasan por alto, hermanos, pasan por alto. Y cuando la Biblia habla de un tema, hay que mirar ese tema. ¿Para quién es el tema? ¿Para quién, por ejemplo, en el caso del diezmo, para quién era el diezmo bíblico? Sí, ¿qué era el diezmo? ¿Qué era el diezmo? ¿Cómo era el diezmo? ¿Quiénes diezmaban? ¿Quiénes eran los que podían diezmar? ¿Qué tipo de diezmo era? ¿Sí? Ese tipo de preguntas o ese tipo de, digamos, de la forma de instruir un tema, hermanos, es lo que muchas congregaciones quieren negar, quieren ocultar o quieren pasar por alto. Quieren pasar por alto. Y lo vemos a diario, hermanos. Lo vemos a diario. Aprovechan situaciones como, por ejemplo, esta crisis que estamos viviendo para incitar y para enseñar de que tenemos que diezmar, de que la iglesia debe de dar un diezmo. Pero no solamente dar un diezmo, sino un diezmo en dinero, según ellos. Un diezmo en dinero. Pero lo que ellos niegan es que cuando la Biblia habla del diezmo, está hablando únicamente de un diezmo en productos agrícolas y en un diezmo de animales, de ganado, que tenían en las tierras del pueblo de Israel. Y ellos pasan por alto eso, ¿sí? Pasan por alto ese tema en específico. Y ellos cogen, hermanos, digamos un argumento para ellos
para ellos pasar por alto lo del tema del diezmo, hermanos, es que ellos se basan o cogen el tema, es que en ese tiempo no había dinero, entonces por eso era que se diezmaba, era productos del campo, cosas que producía la tierra y del ganado, que porque el dinero no existía, que porque en ese tiempo existía solamente el trueque o el cambiazo, según pues lo que dice muchos de los que enseñan, de los que enseñan ese tema del diezmo, hermanos. Pero resulta que la palabra de Dios, hermanos, es muy poderosa, hermanos, para instruirnos a la verdad. Porque la Biblia habla de dinero, habla de transacciones bancarias, porque el Señor Jesús lo dijo, como en ese tiempo. Si el dinero existía tal y como lo conocemos también hoy, hermanos, el dinero físico. Y Dios dio una orden, hermanos, directamente. Sí, porque cuando los evangélicos dicen, o muchos de los pastores y líderes que enseñan el tema del diezmo, diciendo que era que en ese tiempo se diezmaba que porque no había dinero. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 24, Dios da una orden al pueblo de Israel, pero específicamente esa orden va dirigida a los dueños de la tierra y los dueños del campo. Y la orden que da es que si el camino fuera muy largo, que de pronto no pudieran llevarlo, porque seguramente, digamos, el lugar para llevar el diezmo que Dios hubiera escogido, pues de pronto era muy lejos. Entonces Dios da otra orden y dice, si en ese caso le queda lejos, entonces vendas el producto que tienes y guardarás ese dinero, si tomaras ese dinero y vendrá al lugar que Dios haya escogido, es decir, al alfolí. Pero pero cuando Dios dice toma ese dinero, no era para qué hace con el dinero, no, era para que fueran allá al templo, y con ese dinero, con ese mismo dinero, compraran nuevamente todos los productos de la tierra, como ovejas, vacas, lo que producía la tierra, el vino, la sidra, todo eso. Y dice que comerás allí tú delante de Jehová Dios. Dice que también existía el dinero. O sea, ahí se le cae el argumento a los que dicen que no existía normal. Y Dios lo hacía solamente para casos especiales, es decir, para aquellos que vivían muy lejos, porque lógicamente pues si iban a llevar sus productos y se quedaban muy retirados, pues probablemente se le dañaban, o el ganado, los animales pues no iban a sobrevivir digamos, que fuera muy lejos el lugar. Y pues sabiendo que en esos tiempos pues los desiertos y el tema del transporte era muy difícil, hermano. Entonces aquí vemos otro argumento que podemos desmentir, hermanos, sobre el tema del diezmo monetario. El diezmo de Dios siempre fue un diezmo agrícola y ganadero, hermanos, de ganado y animales. Siempre. Y todo tenía un propósito. Habían dos diezmos, uno que se daba cada año y otro diezmo que se daba cada 3 años, que era para, la Biblia dice que era para que ese diezmo comiera el levita, comiera el extranjero y el huérfano y la viuda. Y no solamente comía, sino que no solamente comían ellos, sino que también comía el que diezmaba y se saciaba de esos productos y comía con él y su familia y se alegraba, dice la palabra. Se alegraba, ¿sí? Pero hoy vemos todo lo contrario. Hoy vemos todo lo contrario, hermanos. Sí, hoy vemos que que las iglesias están tomando
el tema del diezmo, no como un mandamiento, porque a ellos quizás les importará si es dinero o como sea, lo que ellos buscan es la ambición por la plata, hermano, por el dinero, y solamente predican de eso. Y con palabras persuasivas, palabras suaves, palabras emotivas, que Dios te va a prosperar, que serás bendecido, que serás respaldado, que Dios te va a llenar las arcas, entonces coge y incitan a la gente a que tiene que ir a llevar un diezmo, que porque eso está demostrando que está amando a Dios, que está agradando a Dios, pero resulta que la Biblia enseña todo lo contrario, enseña todo lo contrario. Bueno, hermanos, pues este era mi pequeño aporte, mi pequeña opinión sobre el tema del diezmo. Paso palabra, hermano. Bien puede, hermano John. Gracias, hermano. Mire, el asunto, hermanos, es que en estas iglesias, esta gente, hablando sobre el tema de hoy, el diezmo de Abraham, pues hermano, retuercen la escritura para obligar a los feligreses, a sus seguidores, a que tienen que imitar a Abraham llevándole el 10% de su salario. Ah, que porque Abraham antes de la ley, antes de que apareciera la ley, Abraham ya estaba diezmando, ese es el ejemplo. Y cogen y hacen una cantidad de matruecas con la escritura, hermano, para enseñar esta doctrina diabólica. Pero como hemos visto en el estudio, Abraham no diezmó de sus posesiones, ni una sola vaquita de sus posesiones Abraham diezmó jamás. Y Abraham no era un tipo pobre. Abraham era exageradamente rico, hermanos. Es una persona extremadamente rica, tenía muchas posesiones, era dueño de mucho ganado, en cantidades. Y Abraham jamás diezmó de sus posesiones. Tampoco le enseñó a sus hijos o a sus nietos o a sus descendientes que tenían que diezmar. En ningún lado. Lo que a mí siempre me ha causado curiosidad es que utilizan de Abraham solamente el ejemplo del diezmo. Claro, porque es lo que a ellos les conviene, es el bolsillito de ellos. Es la plática para ellos mandar a sus hijos a las mejores universidades. Es la plática que entra a sus bolsillos mala vida para comprar fincas, carros últimos modelos. Algunos hasta tienen jet privado. Imagínense. Son empresarios a costillas de los pobres ignorantes que por no estudiar las escrituras, hermano, se dejan engañar con doctrinas de demonios de parte de estos sinvergüenzas, de estos zánganos. ¿Por qué no le dicen a sus seguidores que practiquen la poligamia? Abraham era polígamo, tenía varias esposas. ¿Por qué no le dicen a sus feligreses que se acuesten con las muchachas de servicio de su casa, los que tienen muchachas de servicio de su casa, así como Abraham se acostó con Agar? ¿Por qué no le dicen también eso a sus feligreses? ¿Por qué no le enseñan a sus feligreses que se tienen que cortar el prepucio, que se tienen que circuncidar? Por supuesto que no lo van a hacer. No lo van a hacer primero porque ellos no lo practican, ellos no se van a cortar el prepucio. Ellos mismos no se van a circuncidar, ellos mismos no van a sacrificar animales. No lo van a hacer. Mira, hermano, son tan payasos en sus iglesias que cuando llega la hora del diezmo son idiotas, sacan la billetera y ellos simulan que ellos van a echar más plata que los demás, cuando toda esa plata que se va a recoger al bolsillo, ¿de quién va a dar? Al mismo de ellos. Al mismo de ellos. Al mismo de ellos. El hermano Carlos tiene un comentario. Adelante, hermano. Hermano, pues no es solamente eso, lo que pasa es que también tenemos que ellos, para poder valorar lo que ellos tienen, o sea, los aportes que les entran a ellos por el diezmo que recogen en los templos que ellos tienen y los carros y todo, no todos lo recogen solamente del mismo diezmo, sino que también se presta para lavados de dineros de otras partes. Entonces ellos son difíciles de comprobarlos porque ellos hacen una aclaración de que en tal culto recogieron tanto dinero
y es una cosa improbable. Ajá. Entonces esto es también para lavar bastante dinero. Entonces ellos por eso están en la vaina del diezmo también, hermano. Correcto, hermano. Ujú. Exacto, mire. Están desesperados exigiendo a la gente que le lleve dinero, que les monte el dinero en sus cuentas bancarias, que les lleven el money, porque es que no tienen cómo lavar el dinero de la mafia. Y esto no me lo estoy inventando yo. Mire, hay un personaje que se llama el hacker de la fiscalía aquí en Colombia. Este señor denunció pastores que sirvieron de mediadores entre el narcotráfico de Sinaloa con el gobierno colombiano. Este tipo hizo la denuncia pública de cómo desde el aeropuerto El Dorado un expresidente sacó 10 toneladas de coca para el Chapo Guzmán. Y esas mediaciones la hicieron pastores evangélicos en Colombia. ¿Ustedes creen que esos pastores están haciendo eso por un 10%, por el diezmo? Ellos están sacando su tajada y están lavando activo. En la Argentina, escuchen bien, en la Argentina se metió preso a un pastor de una iglesia que nació aquí en Colombia, en la Argentina, y se encontraron dentro del templo paquetes de coca. Dentro del tema. Dígame, ¿qué hace una supuesta iglesia de Dios llena de droga? Dígame pues, ¿será que el pastor iba a orar por eso para convertirla en leche o qué? ¿Ah? Entonces, claro, lo que dice el hermano Carlos es muy cierto. Están desesperados, hermanos, porque no tienen cómo demostrar, cómo lavar. Y escuchen bien, esta gente en estos templos recogen dinero de diezmo, pactos, siembras, semillas maratónicas y no declaran un peso ante el Estado. No tienen impuestos sobre ese dinero. No se sabe, según el gobierno, cuánto realmente recaudan. No se sabe. ¿Cree que un megatemplo cuánto vale? Claro, hermano. Paso palabras si tiene más comentario, hermano. Adelante. ¿Es porque ¿me escucha bien? Es porque a veces el gobierno no le cobra impuestos a las iglesias. Esto se va a terminar que si los gobiernos le cobran impuestos a la iglesia católica y a todas las iglesias evangélicas, y van a tener que hacer una rentar lo gasto y de qué usan la plata. Por eso a veces hacen ese lavado de dinero. Y según acá un diácono de la Iglesia Católica que estuvo en el Vaticano, en el Banco de Vaticano, él comentó también que no solo políticos, sino religiosos, tanto cardenales como curas y cardenales, obispos y evangélicos, hijos, que tenían guardado dinero en el Banco de Vaticano. Oculto, así como vos está diciendo, o sea, debe ser del narcotráfico o lavado de dinero, que eso no, directamente nadie puede revisar y nadie puede hacer una autoría de esos dinero que va al Banco de Vaticano. Es increíble como ahora esa es la modalidad, llevar todo al Banco del Vaticano. Y de la mafia de solidaridad que tienen ahí en México, están todos metidos, todos ahí, y al Vaticano llevan todo. O si no, en Europa hay otros bancos también privados que directamente no puede hacer en el puede ser libremente, nadie pregunta de dónde viene el dinero, ni para qué el dinero, ni de dónde sacaron el dinero, directamente vía libre. Y lo curioso es que vienen por los cofres de la Cruz Roja, dentro de baúles disfrazados como la Cruz Roja, por ahí viene el dinero, para que nadie sospeche. Deseo la palabra. Sí, hermano, excelente comentario, hermano Rolando. No sé, Pedro, ¿tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? Ok, bueno, hermano, yo por mi parte, pues,
son todos mis comentarios. Ya llevamos más de una hora. Nada, si de pronto el hermano Juan tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, adelante, hermano. Hola, mi hermano. No, creo que no tendría más comentarios, hermano. Es muy interesante el estudio, hermano. Paso palabra. Bueno, de antemano, saludos al hermano Carlos, al hermano Pedro y a la familia allá, y también al hermano Rolando. Amén. Un gusto saludarlos, hermanos. Bueno, hermanos, perfecto. No olviden para mañana. Mañana va a estar muy bueno. Vamos a llevar el estudio según Jacob. Porque cuando se les acaba el cuentico con Abraham, entonces utilizan a Jacob también, ¿no? Vamos a ver realmente quién era Jacob, cuál era el espíritu que dominaba a Jacob, que es parecido al espíritu que se maneja hoy dentro de estos templos. Ya se pueden imaginar, ¿no? El espíritu de la avaricia. Hermanos, es un gusto estar con ustedes, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. Un abrazo en la distancia. No olviden, hermanos, arrepentíos o pereceréis. Gracia y paz. Pásenla bien. E igualmente para los dos hermanos y para la familia y Pedro y no sé el otro. Bueno, bendiciones y gracias y paz para ustedes. Saludos, mis hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús.